El aire olía a humo y a vergüenza. Isabela Morales estaba de rodillas frente al espejo roto, mientras su madre le apretaba el corsé con una furia silenciosa. El cuero crujía como si su cuerpo fuera una ofensa. Afuera, el amanecer apenas iluminaba los tejados polvorientos de San Humo, y el repique de las campanas anunciaba el día de su boda. Pero algo en su pecho le decía que ese día no sería de amor, sino de humillación. «Respira», ordenó doña Teresa. Isabela intentó, pero el aire no entró. Su reflejo le devolvió una mirada que no reconocía, una mujer atrapada, a punto de ser ofrecida al altar como un castigo, y aún no sabía que el verdadero infierno la esperaba en la iglesia. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. La casa de los Morales estaba llena de voces, tías, vecinas y un sacerdote que recitaba oraciones con desgano. Las paredes, cubiertas con retratos familiares, parecían observar a Isabela con juicio. Doña Teresa, su madre, caminaba de un lado a otro, midiendo cada detalle de la preparación como si el honor de la familia dependiera de la forma en que Isabela respirara. «Recuerda, hija», susurró, «hoy decides el futuro de todos nosotros. No falles». Isabela bajó la mirada. No había decisión en ese día, solo obediencia. Su prometido, Raúl Ortega, era el hijo de un comerciante poderoso. Nunca se habían visto. Todo fue acordado por cartas y conveniencia. Mientras las tías ajustaban su vestido rojo, demasiado apretado, demasiado brillante, Isabela pensó en Carmen, la única que le hablaba sin desprecio. Carmen entró sigilosamente al cuarto con un ramo de flores silvestres en las manos. «Para ti», dijo en voz baja. «No son de lujo, pero huelen a libertad». Isabela la miró con ternura. «Gracias. Ojalá pudiera oler la libertad». Carmen la abrazó rápido antes de desaparecer. Sabía que doña Teresa no aprobaba los gestos de cariño hacia una criada. El carruaje llegó antes del mediodía. El polvo del camino se levantaba como una cortina ante la iglesia blanca de Padre Luis. Detrás de los ventanales, el pueblo se congregaba con una mezcla de curiosidad y malicia. «¿Será tan grande como dicen?», murmuraban las mujeres. «Pobre muchacho», respondían los hombres. Dentro del carruaje, Isabela temblaba. El corsé le cortaba la respiración, pero el miedo era lo que realmente la asfixiaba. El sonido de los cascos del caballo parecía marcar el ritmo de su corazón. «Hija», dijo su madre sin mirarla, «sonríe. Es lo único decente que te queda». Cuando llegaron, Padre Luis los esperaba con el libro abierto. Su voz temblaba al ver la multitud. Raúl Ortega estaba al frente, flanqueado por su padre y un par de amigos jóvenes que reían por lo bajo. El aire dentro de la iglesia era espeso, cargado de perfume y murmullos. Cada paso que Isabela daba resonaba en el suelo de madera como un golpe de tambor. Cuando por fin se detuvo frente a Raúl, levantó la vista. Él la miró. Su rostro cambió. Primero sorpresa, luego horror. Las risas ahogadas se esparcieron como un veneno entre los bancos. «¿Esto es una broma?», dijo Raúl, con voz tan fuerte que todos la oyeron. Padre Luis intentó intervenir, pero el joven levantó la mano. «No puedo casarme con esto». Un silencio mortal cayó sobre el templo. El rostro de doña Teresa se endureció, pero no dijo nada. Isabela sintió cómo la sangre le subía al rostro, y por un momento pensó que se desmayaría. «Raúl, por favor», gritó el padre del muchacho. «No, padre», respondió él, alejándose. «Prefiero morir soltero que atarme a...» «Eso». El sonido de sus botas al salir fue como una sentencia.
Las risas comenzaron de nuevo. Isabela se quedó inmóvil, con las manos temblando sobre el ramo. El padre Luis no sabía qué hacer. Nadie se movía. Hasta que Teniente Salazar, jefe de la guardia local, se levantó desde la primera fila. «Basta», su voz retumbó. «Esta unión fue acordada por contrato. Si el novio huye, se incumple la palabra dada». Miró a los hombres reunidos. ¿Hay alguien dispuesto a tomar su lugar? El murmullo se transformó en un rumor creciente. ¿Quién querría eso? Ni por 100 acres. ¡Qué vergüenza! Salazar levantó la voz. 50 hectáreas de tierra y 20 vacas para el hombre que cumpla el trato. Silencio. Nadie se movió. Hasta que, desde el fondo de la iglesia, una voz profunda, serena y extraña al lugar, rompió el aire. «Yo la tomaré». Todos giraron. En la puerta, un hombre apache de piel cobriza y mirada serena se mantenía de pie. Llevaba el cabello trenzado, una camisa de lino gastada, botas polvorientas. Su presencia parecía traer consigo el viento de la sierra. Padre Luis parpadeó, confundido. «¿Quién eres, hijo?» «Nacoa, del Valle de los Vientos», respondió con calma. «No quiero tierra ni ganado». Sus ojos se posaron en Isabela. «Solo quiero darle dignidad a esta mujer». Un silencio reverente recorrió la sala. Doña Teresa se llevó una mano al pecho, horrorizada. Los murmullos se tornaron en miedo. «Un apache. Va a robarla. ¡Qué locura!». Pero Nacoa caminó despacio hasta el altar. Se detuvo a unos pasos de Isabela. Sus ojos no tenían burla ni lástima, solo una extraña serenidad. «Si ella lo permite», dijo, «me casaré con ella ahora mismo». Padre Luis miró a Isabela. La joven no podía hablar. Su corazón golpeaba tan fuerte que temía que todos lo oyeran. Pero en medio de aquel caos, comprendió algo. No tenía otra salida. Asintió. El sacerdote cerró los ojos, respiró hondo y pronunció las palabras del matrimonio. Ninguno de los presentes se movió ni habló. Cuando terminó, Nacoa murmuró: «No hace falta el beso», y la condujo fuera del templo, dejando tras de sí un murmullo de desconcierto. Fuera, el sol se alzaba sobre las montañas de Sierra Madre, dorando el polvo del camino. Isabela lo siguió sin entender nada. No sabía quién era aquel hombre, ni qué destino la esperaba. Solo sabía que, por primera vez, nadie la estaba mirando con desprecio. Y así comenzó su viaje hacia un futuro incierto. Uno que cambiaría no solo su vida, sino también la del hombre apache que acababa de ofrecerle su nombre. El camino hacia las montañas era estrecho, cubierto de polvo y silencio. El sol descendía lentamente sobre los pinos altos de Sierra Madre, pintando de oro las rocas y los arbustos secos. El carruaje de bodas había quedado atrás, al igual que las risas crueles, los murmullos del pueblo y las lágrimas de doña Teresa. Ahora solo se escuchaba el crujir de las riendas en las manos de Nacoa y el golpeteo constante de los cascos de su caballo. Isabela, sentada en el carro de carga, mantenía la vista baja. Sus dedos aún apretaban el ramo de flores que Carmen le había dado. Las flores se marchitaban bajo el calor, pero el aroma leve de lavanda persistía. Era el único rastro de ternura que quedaba de su antigua vida. No se atrevía a mirar a Nacoa. La figura del hombre apache, alta, de hombros anchos y rostro impenetrable, le imponía un respeto que rayaba en el miedo. El silencio se prolongó durante horas. Al fin, cuando el sol empezó a esconderse tras las montañas, Nacoa habló sin girarse. «Hay una posada más adelante», dijo con voz baja. «Descansaremos ahí antes de seguir hacia el valle». Isabela asintió, aunque él no la veía. Su garganta estaba tan seca que apenas podía pronunciar palabra.
La posada de El Mirador era una construcción humilde de adobe y madera. Una pareja de ancianos atendía el lugar. Cuando vieron a Nakoa entrar con una mujer vestida de novia, sus rostros se tensaron. La anciana cruzó los brazos. «Aquí no damos cama a los de tu clase, Apache», dijo con dureza. Nakoa la miró con calma, sin rabia, sin miedo. «No pido caridad, pagaré por 2 habitaciones». El silencio se espesó. El anciano, tras un momento, bajó la mirada. El oro hablaba más fuerte que los prejuicios. «Una habitación, no hay más espacio», respondió con sequedad, extendiendo la mano. Nakoa dejó unas monedas sobre la mesa y tomó la llave. Isabela se mantuvo quieta detrás de él, sintiendo cómo cada mirada del lugar se clavaba en su espalda. Una niña pequeña se asomó desde el rincón y la observó con curiosidad. «¿Esa es tu esposa?», preguntó inocente. El anciano le lanzó una mirada severa, pero Nakoa respondió antes de que la callara. «Sí, y merece respeto». La mujer frunció el ceño y se retiró sin palabra. Isabela lo miró fugazmente. Había algo en su tono que no era simple defensa, sino convicción. La habitación era pequeña, con 2 camastros separados por una silla de pino. Nakoa encendió una lámpara de aceite. La luz cálida iluminó su rostro curtido, los rasgos fuertes, los ojos oscuros que parecían observar más allá de lo visible. «Puedes dormir aquí», dijo señalando el camastro junto a la ventana. «Yo me quedaré cerca de la puerta». Isabela asintió. «Gracias». Su voz sonó frágil, como si se rompiera al pronunciarla. Mientras él colgaba su poncho sobre una silla, ella lo observó en silencio. No parecía un hombre cruel, pero sí alguien que había aprendido a desconfiar del mundo. Había algo salvaje y tranquilo en su manera de moverse, como si perteneciera más al bosque que a las personas. Esa noche, el sueño no llegó fácilmente. Afuera, el viento golpeaba las contraventanas. Isabela se giraba en la cama, incapaz de calmar su mente. Pensaba en su madre, en Raúl Ortega, en la humillación sufrida frente a todo el pueblo. De pronto, la voz grave de Nakoa rompió la oscuridad. «No debes temerme». Ella se sobresaltó. «No tengo miedo». Él guardó silencio un momento antes de responder. «Sí lo tienes. Lo huelo en el aire, como cuando una tormenta se acerca». Isabela se incorporó lentamente, buscando sus palabras. «No sé por qué hiciste esto. ¿Por qué me casaste?» «Porque nadie debía reírse de ti». «Eso no es razón». Nakoa giró apenas la cabeza, y la luz tenue reveló una expresión que ella no esperaba. Dolor. Cuando un pueblo se ríe de una mujer, se ríe también de la tierra que la crió. Yo no podía quedarme sentado viendo eso. Isabela no respondió. No comprendía del todo sus palabras, pero algo en su pecho se aflojó. Por primera vez en ese día, el miedo cedió un poco ante una extraña sensación de gratitud. A la mañana siguiente, el sol se levantó detrás de las montañas, bañando el valle con una luz dorada. Nakoa ya estaba afuera, alimentando a los caballos. Isabela se acercó con paso incierto. Él la miró brevemente y luego le ofreció un trozo de pan. «Comerás poco si no aprendes a trabajar», dijo con una leve sonrisa apenas perceptible. Ella lo tomó, confundida. «¿Trabajar? En mi casa hay animales, un pozo, un huerto. No es un lugar para estar sentada». Isabela tragó saliva. En su vida había cocinado, pero nunca había arado la tierra. «Haré lo que pueda», dijo finalmente. Nako asintió. «Eso basta». Montaron los caballos y emprendieron de nuevo el camino. A medida que avanzaban, el aire se volvía más fresco y perfumado con resina de pino. El sendero ascendía, serpenteando entre riscos y árboles altos. El paisaje era imponente.
montañas que se extendían como gigantes dormidos, aves que cruzaban el cielo azul, arroyos que reflejaban la luz como espejos. A mitad del trayecto, Isabela vio una pequeña manada de caballos salvajes correr por el valle. «Son libres», murmuró sin pensar. Nakoa la escuchó y respondió con voz grave. «Sí, y por eso son fuertes». Ella lo miró. «¿Y los que no son libres?» Él no respondió enseguida. «Aprenden a serlo por dentro», dijo al fin. Las palabras quedaron flotando en el aire como una semilla. Cuando el sol comenzó a caer, llegaron a una meseta amplia desde la que se divisaba el valle. Allí, entre los pinos y las rocas, se alzaba una casa de madera y piedra. «Es aquí», dijo Nakoa. Isabela bajó del caballo con dificultad. Las piernas le temblaban, el corsé aún la apretaba. El viento soplaba con fuerza, moviendo su vestido desgastado. «No esperaba esto», susurró. La casa, aunque sencilla, era sólida, limpia, rodeada de animales y campos de maíz. Había un establo pequeño y un huerto bien cuidado. Nakoa desmontó y llevó los caballos al corral. «Aquí vivirás. Nadie vendrá a reírse de ti. Nadie vendrá a darte órdenes». Ella lo miró con asombro. «¿Ni siquiera tú?» Él sonrió apenas. «Yo no doy órdenes. La tierra las da». Esa noche, mientras el fuego crepitaba dentro de la chimenea, Isabela se sentó junto a la ventana. Afuera, las estrellas colgaban sobre el cielo como lámparas eternas. Por primera vez en mucho tiempo, respiró sin sentir que el aire la traicionaba. Sin embargo, su mente no descansaba. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Por qué un apache querría compartir su vida con una mujer rechazada por su propio pueblo? Nakoa, sentado frente al fuego, parecía adivinar sus pensamientos. «No te preocupes por lo que no entiendes hoy», dijo en voz baja. «El tiempo es un mejor maestro que las palabras». Isabela bajó la mirada. El silencio entre ambos no era incómodo. Era un silencio que empezaba a construir algo, como los cimientos de una casa invisible. Esa noche, mientras el viento aullaba en las montañas, Isabela comprendió que su historia no había terminado en la iglesia. Apenas estaba comenzando. El siguiente capítulo explorará cómo Isabela intenta adaptarse a su nueva vida en la casa de Nakoa, enfrentando el choque cultural, el trabajo físico y la desconfianza mutua, mientras la relación entre ambos comienza a transformarse lentamente en algo más profundo que la compasión. El amanecer trajo consigo un aire frío que descendía de las montañas, arrastrando el olor a tierra húmeda y pino. Isabela despertó con el sonido del viento golpeando las contraventanas. Por un instante, no recordó dónde estaba. Luego vio las paredes de madera, la manta gruesa sobre su cuerpo y el fuego aún vivo en la chimenea. Ya no estaba en Sanumo. Ya no era la hija de doña Teresa, sino la esposa de un apache llamado Nakoa. Se incorporó lentamente. El silencio del lugar era tan profundo que podía oír el crujido de la madera. Desde afuera llegaba el sonido de una pala golpeando la tierra. Miró por la ventana. Nakoa ya estaba trabajando, con el torso desnudo, cubierto de polvo y sudor, levantando los surcos del huerto. La fuerza de sus movimientos la impresionó, no por deseo, sino por la naturalidad con que parecía formar parte del paisaje, como si la montaña misma respirara a través de él. Cuando salió, el aire helado la golpeó en el rostro. «Buenos días», dijo en voz baja. Nakoa levantó la vista apenas. «El fuego necesita leña. Hay un hacha junto al granero». Isabela asintió, aunque nunca en su vida había tomado un hacha. Se dirigió al lugar con pasos inseguros. La herramienta era más pesada de lo que imaginaba. La sostuvo con ambas manos y la levantó torpemente. El primer golpe apenas astilló la madera. El segundo rebotó en la superficie.
Nakoa la observaba desde el campo sin decir palabra. Tras varios intentos, dejó caer el hacha, jadeando. Sus manos ardían. «No puedo», susurró. Entonces lo escuchó acercarse. Caminaba con paso lento, sin prisa. Tomó el hacha y en un solo movimiento partió el tronco con un sonido seco. «No puedes porque piensas que no puedes», dijo él, tendiéndole el mango. «La montaña no distingue entre hombre o mujer, solo entre quien lo intenta y quien se rinde». Isabela lo miró. Aquella frase la hirió y la motivó a la vez. Apretó los dientes, tomó el hacha y volvió a golpear. Esta vez, el tronco se partió en dos. Nakoa asintió, satisfecho. «Ahora sabes cómo suena la fuerza cuando es tuya». Ella sintió algo extraño recorrerle el pecho. Orgullo, quizá. Durante los días siguientes, la rutina de la montaña comenzó a moldearla. Aprendió a encender el fuego sin quemarse, a cargar agua del pozo, a alimentar a los animales. Nakoa hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras eran claras, casi ceremoniales. Le enseñó a escuchar el viento, a reconocer cuando el cielo anunciaba tormenta, a distinguir las huellas de los coyotes de las de un venado. Sin embargo, el silencio entre ambos aún pesaba. Por las noches, Isabela se sentaba cerca del fuego mientras él afilaba sus cuchillos o reparaba el arnés de los caballos. A veces ella intentaba iniciar una conversación, pero las respuestas de Nakoa eran breves, como si cada palabra debiera ganarse con esfuerzo. Una noche, al oír los lobos aullar a lo lejos, Isabela rompió el silencio. «¿No tienes miedo cuando cae la noche aquí arriba?» Él levantó la vista del cuchillo y la observó. «El miedo es para quien no conoce lo que escucha. Los lobos no son enemigos, solo hablan con la luna». «¿Y tú?», preguntó ella con timidez. «¿También hablas con la luna?» Una sombra cruzó su mirada. «A veces», respondió, y volvió a su trabajo. Isabela no insistió, pero aquellas dos palabras se le quedaron grabadas. Una mañana, mientras recogía hierbas junto al arroyo, escuchó un ruido detrás de ella. Giró y vio un hombre desconocido montado a caballo, con uniforme del ejército. Su mirada era dura, su sonrisa arrogante. «¿Qué hace una mujer mexicana tan lejos del pueblo?», preguntó. «Vivo aquí», respondió Isabela, apretando el cesto contra el pecho. «¿Aquí? ¿Con quién?». Antes de que respondiera, una voz grave sonó desde el bosque. «Conmigo». Nakoa emergió entre los árboles, silencioso como una sombra. El soldado lo miró con desprecio. «Un apache», escupió la palabra. No sabía que las mujeres de Sanumo habían caído tan bajo. Isabela se estremeció. El tono del hombre era venenoso. Nakoa no respondió. Se acercó lentamente, hasta quedar frente a él. «Vete», dijo con voz firme. «No me das órdenes, salvaje», replicó el soldado, posando la mano en el arma. El silencio se tensó. Los pájaros callaron. Isabela contuvo el aliento. Nakoa dio un paso más. Su sombra cubrió la del caballo. «Vete», repitió, más bajo, más peligroso. El soldado lo miró con odio, pero al ver sus ojos, fríos como piedra, retrocedió un poco. «Esto no termina aquí», dijo antes de girar el caballo y marcharse entre el polvo. Isabela sintió las piernas temblar. «¿Quién era?» «Teniente Salazar», respondió Nakoa sin mirarla. «El hombre que prometió tu tierra a cambio de silencio». Ella lo miró, confundida. «¿Qué silencio?» Nakoa guardó la hacha y la miró por fin. «El de las mujeres que nunca se defendieron». Sus palabras la dejaron sin voz. Esa noche no pudo dormir. Comprendía que su matrimonio no solo la había salvado del ridículo, sino de algo más oscuro. Un destino decidido por hombres que nunca la habían visto como una persona. Con el paso de las semanas, el miedo comenzó a transformarse en curiosidad.
Nakoa no era cruel ni violento. Vivía con reglas simples: trabajar, respetar la tierra, proteger a los suyos. Cuando hablaba de su pasado, lo hacía con pocas palabras. Antes vivía más al norte, dijo una tarde mientras tallaba madera. Tenía una esposa. Isabela lo escuchó en silencio. Murió con la fiebre del invierno. Desde entonces, solo quedé yo y la montaña. Ella bajó la mirada. Lo siento. Él asintió sin responder. Aquella noche, Isabela soñó con una mujer de piel morena y ojos dulces caminando entre la niebla, cantando en una lengua que no entendía. Cuando despertó, el amanecer apenas pintaba de rosa las nubes. Nakoa ya estaba de pie, encendiendo el fuego. Por primera vez, ella preparó el desayuno sin que él se lo pidiera. Cuando le ofreció el plato, Nakoa la miró sorprendido. «No tenías que hacerlo». «Lo sé», respondió ella. «Quería hacerlo». Una sonrisa leve cruzó su rostro, casi imperceptible, pero suficiente para encender algo dentro de ella. Esa misma tarde, mientras caminaban cerca del río, Nakoa le mostró un sendero oculto entre las rocas. «Aquí termina mi tierra», dijo señalando las montañas al fondo. «Más allá empieza el territorio de los coyotes». Isabela respiró hondo. El aire olía a libertad, a savia, a vida. «Es hermoso», susurró. Él la observó un momento. «No todos lo ven así. Algunos solo ven peligro». «Yo también veía peligro», respondió ella, «hasta que aprendí que no todo lo desconocido quiere hacerte daño». Nakoa se quedó callado. Luego asintió lentamente. «Eso significa que estás aprendiendo a escuchar». El sol caía sobre ellos, tiñendo el valle de un rojo intenso. Isabela pensó que, quizá, no todo lo perdido era una tragedia. A veces, la vida se abría paso en los lugares donde nadie la esperaba. Mientras regresaban al hogar, una bandada de cuervos cruzó el cielo, volando hacia el sur. Nakoa levantó la vista y dijo con voz grave: «El viento cambia. Algo se acerca». Isabela sintió un escalofrío. No sabía si hablaba del clima o del destino, pero comprendió que la calma recién hallada estaba a punto de ser puesta a prueba. Y con ese presagio en el aire, comenzó el capítulo siguiente de sus vidas. El viento del norte se colaba por los huecos de las montañas como un animal inquieto. El invierno se acercaba, y en el valle de Sierra Madre, las noches eran cada vez más frías. Isabela despertó temprano, envuelta en el sonido constante del agua cayendo desde el tejado. Había pasado un mes desde que llegó a la casa de Nakoa, y aunque su cuerpo comenzaba a adaptarse al trabajo, su corazón seguía dividido entre la desconfianza y la gratitud. Se levantó para encender el fuego. Nakoa ya no dormía en el interior, sino en un pequeño cobertizo cercano al granero. Decía que así escuchaba mejor a los animales durante la noche. En el fondo, Isabela sabía que lo hacía para darle espacio, para que no se sintiera prisionera. Mientras el fuego crepitaba, recordó sus primeros días allí, las manos heridas, el cansancio, los errores. Pero también recordó la primera sonrisa del apache, leve, casi invisible, cuando ella logró partir un tronco sin ayuda. Aquella imagen era su fuerza secreta. A media mañana, Nakoa regresó del bosque cargando una pieza de caza. La nieve empezaba a caer en polvo fino. «Habrá tormenta al caer la tarde», dijo dejando el arco junto a la puerta. «¿Y qué debemos hacer?», preguntó ella. «Cerrar las ventanas, guardar la leña, asegurar a los animales. La montaña no perdona a quien se confía». Isabela lo siguió en silencio. Juntos cubrieron los barriles, reforzaron las rendijas y ataron a los caballos. Aunque no hablaban mucho, la coordinación entre ambos era natural. Cada gesto encontraba su lugar, como si el viento mismo los guiara. Cuando terminaron,
El cielo se había oscurecido. La tormenta rugía en la distancia. Nakoa observó el horizonte con el ceño fruncido. «El río puede crecer esta noche», dijo. «¿Es peligroso? Depende de cuánta agua baje». Dentro de la casa, el fuego ardía fuerte. La luz anaranjada iluminaba las paredes de piedra. Nakoa preparó una infusión con hierbas y la colocó frente a ella. «Para el frío». Isabela lo tomó entre las manos. El vapor tenía olor a menta silvestre. «¿De dónde aprendiste esto?», preguntó. «De mi madre», respondió él. «Ella decía que cada hoja tiene su espíritu. Si la tratas con respeto, te da su fuerza». El tono en su voz era diferente, más suave, como si por primera vez dejara escapar una parte de su alma. La tormenta llegó al caer la noche. El viento aullaba entre los árboles y la lluvia golpeaba el techo con violencia. La casa temblaba, pero resistía. Nakoa se levantó varias veces para revisar las puertas. En una de esas, escucharon un ruido fuerte. El portón del corral había cedido. «Quédate aquí», ordenó. «No, iré contigo». Antes de que pudiera detenerla, Isabela tomó una manta y corrió detrás de él. Afuera, la oscuridad era casi total. El viento los golpeaba con fuerza, empapándolos de inmediato. Lograron asegurar el portón con una cuerda, mientras los caballos relinchaban asustados. Cuando regresaron, ambos tiritaban. Nakoa avivó el fuego y buscó una manta seca. «Siéntate aquí», dijo acercándole el abrigo. Isabela obedeció, temblando. Su cabello goteaba sobre el suelo. «Podrías enfermar», gruñó él. «Si no hubiera salido, habrías luchado solo con la tormenta». Nakoa la miró un largo instante. No era reproche lo que brillaba en sus ojos, sino algo más profundo, más humano. «No todos habrían salido», dijo finalmente. El silencio que siguió no fue incómodo. Afuera, la lluvia comenzaba a amainar, y el fuego crepitaba entre ellos, llenando el aire de un calor distinto, un calor que venía de la confianza naciente. Al día siguiente, el valle amaneció cubierto por un velo blanco. El agua había arrastrado parte del huerto, pero la casa seguía en pie. Isabela salió a respirar el aire helado. «Parece otro mundo», murmuró. «La montaña siempre cambia de rostro», respondió Nakoa. Caminaron entre la nieve, revisando los daños. De pronto, ella vio algo junto al arroyo, un trozo de tela azul. Al acercarse, descubrió que era parte del uniforme de un soldado. Se inclinó para recogerlo y encontró, bajo la nieve, una insignia de metal, el símbolo del ejército mexicano. «Es de ellos», dijo con el ceño fruncido. Nakoa la observó con seriedad. «Salazar ha estado cerca. No confía en lo que hicimos. ¿Cree que vendrá por mí? No lo sé, pero si lo hace, no lo recibirá con palabras». La amenaza quedó flotando entre los árboles. Esa tarde, mientras Isabela cocinaba, escuchó un golpe en la puerta. El corazón se le detuvo por un instante. Nakoa se levantó, tomó su cuchillo y abrió. Era Carmen, empapada y temblando. «Por fin los encuentro», dijo con voz temblorosa. «Isabela, tenía razón al huir. El teniente Salazar está furioso. Dice que la boda fue una farsa, que el contrato no tiene valor». Isabela corrió hacia ella. «¿Qué haces aquí? Podrías haberte perdido en las montañas». «Tenía que advertirte. Está reuniendo hombres. Quiere subir hasta el valle antes de la próxima luna». Nakoa cerró la puerta y se acercó al fuego. «Entonces tenemos poco tiempo». «¿Qué harás?», preguntó Carmen, mirando al apache con desconfianza. «Lo que haga falta para protegerla». Carmen bajó la vista. Aunque su instinto le decía que desconfiara, algo en la voz del hombre la hizo callar. Esa noche, las tres figuras se reunieron alrededor del fuego. Afuera,
La nieve seguía cayendo. Isabela escuchó el murmullo del viento mezclado con los latidos de su propio corazón. Sabía que la paz que había encontrado estaba a punto de quebrarse. Miró a Nakoa, que afilaba su cuchillo con calma, como si la guerra fuera solo una parte más del invierno. «No puedo dejar que nadie más sufra por mí», dijo en voz baja. Él la miró, serio. «Ya sufriste demasiado. Ahora déjame luchar». Isabela quiso protestar, pero sus palabras se ahogaron. Había algo en el tono de su voz que no admitía réplica. Una promesa silenciosa de protección y destino. Esa noche, cuando el fuego se extinguía, Nakoa salió al umbral. Observó el horizonte cubierto de nubes negras. En su interior sintió el mismo presagio que en los días de caza, el aire antes de la tormenta. Sabía que Salazar no tardaría en llegar. Sabía también que aquella mujer de vestido rojo, la que había llegado temblando a su casa, ya no era la misma. Dentro, Isabela se recostó sin dormir. La presencia de Carmen era un alivio, pero también un recordatorio del mundo que había dejado atrás. En sus pensamientos, las palabras de Nakoa resonaban como un juramento. «Déjame luchar». Y mientras la nieve seguía cayendo sobre la sierra, ambos comprendían, sin decirlo, que el verdadero desafío estaba a punto de comenzar. El siguiente capítulo mostrará la llegada de los hombres de Salazar al valle, el conflicto entre la ley y la libertad, y cómo Isabela descubrirá una valentía que ni ella misma sabía poseer. La nieve había empezado a derretirse cuando el sol volvió a asomar por detrás de las cumbres. El valle se extendía bajo un manto de humedad brillante, y el aire olía a tierra viva. Sin embargo, dentro de la casa de piedra, el ambiente estaba cargado de inquietud. Carmen, aún recuperándose del cansancio del viaje, observaba a Nakoa con desconfianza. Cada vez que él salía a revisar los límites del terreno, ella le seguía con la mirada, temiendo que no regresara. Isabela notaba aquella tensión, pero no decía nada. En su interior sentía que debía proteger a ambos, a su amiga, que había arriesgado la vida por advertirla, y al hombre que la había salvado de la humillación. Esa mañana, Nakoa volvió del bosque con el ceño fruncido. «Hay huellas de caballos en el sendero», dijo. «No son de cazadores». Carmen palideció. «¿Del ejército?» «Sí. 3 hombres, tal vez 4. Vendrán antes de que anochezca». Isabela se acercó. «¿Qué vas a hacer?» «Esperar», respondió con calma, mientras ajustaba el arco y revisaba las flechas. «No quiero pelea, pero no dejaré que nos arrastren de vuelta». El sonido de sus palabras era sereno, pero su mirada decía otra cosa. Pasaron las horas en silencio. Afuera, el viento movía las ramas desnudas. El fuego ardía bajo la chimenea, lanzando destellos anaranjados sobre las paredes. Carmen murmuró: «Deberíamos huir ahora, ir más al norte, antes de que lleguen». «No», replicó Isabela con voz firme. «Estoy cansada de huir». Sus palabras sorprendieron incluso a Nakoa. En ellas no había miedo, sino una determinación nueva, nacida del dolor y la dignidad. «Si vienen por mí, los enfrentaré», añadió Isabela. «No soy una carga que deba esconderse». Nakoa la observó en silencio. Por primera vez, vio en ella no a una mujer asustada, sino a alguien que empezaba a entender su propia fuerza. «Entonces lucharás a mi lado», dijo con respeto. El sol caía cuando los cascos de los caballos resonaron entre los árboles. 4 jinetes avanzaban por el sendero nevado, encabezados por el teniente Salazar, con el uniforme reluciente y una sonrisa torcida. «¡Isabela Morales!», gritó desde lejos. «Por orden del gobernador, vienes con nosotros. Ese matrimonio no tiene valor legal». Isabela salió al umbral. Su voz no tembló. «No regresaré contigo, ni con nadie.
¡Ya no me perteneces! Los hombres rieron. Salazar desmontó y caminó hacia ella. Mujer terca, creí que te harías más dócil viviendo entre salvajes. Nakoa dio un paso adelante, interponiéndose. Un paso más, y no verás otro amanecer. El tono de su voz era tan frío que incluso los caballos retrocedieron. ¿Amenazas a un oficial del gobierno?, preguntó Salazar con una sonrisa venenosa. Te advierto, corrigió Nakoa, alzando el arco. La tensión estalló. Uno de los soldados levantó el arma, pero Nakoa fue más rápido. Una flecha silbó y se clavó en el suelo, a centímetros de sus pies. La próxima no fallará, dijo. Carmen, escondida tras la puerta, contenía la respiración. La escena parecía suspendida entre dos mundos, el de la ley escrita y el de la justicia natural. Salazar bajó lentamente el arma. Muy bien, Apache, dijo con desprecio. No quiero matarte, todavía, pero no podrás esconderte para siempre. Montó de nuevo su caballo, pero antes de marcharse, lanzó una mirada a Isabela. Cuando el deshielo llegue, volveré, y no habrá montaña que te salve. El grupo se alejó entre el polvo blanco. El eco de los cascos se perdió en el valle. Nakoa permaneció inmóvil unos segundos, hasta que el silencio volvió. No volverán por ahora, dijo finalmente, pero hay que prepararse. Carmen respiró hondo, intentando calmarse. Ese hombre está loco, no descansará hasta verte arruinada. Isabela apretó los puños. Entonces tendrá que aprender lo que significa enfrentarse a alguien que ya perdió el miedo. Esa noche, mientras el fuego iluminaba los rostros cansados, Nakoa abrió una caja de madera y colocó sobre la mesa varios objetos antiguos. Una piedra tallada, un colgante con plumas y una pequeña bolsa de cuero. Mi madre me enseñó que cuando el peligro llega, hay que recordar de dónde venimos, dijo en voz baja. Estas cosas pertenecieron a mi pueblo. Cada una guarda un fragmento de fuerza. Isabela observó el colgante. ¿Y eso me protegerá? No, respondió él, pero te recordará que no estás sola. Ella tomó el colgante con cuidado. Su textura era áspera, pero extrañamente cálida. ¿Y tú?, preguntó. ¿Quién te protege a ti? Nakoa sonrió con melancolía. La montaña. Siempre ha sido suficiente. Hubo un silencio largo. El fuego chispeó, proyectando sombras en las paredes. Carmen se durmió en un rincón, agotada. Isabela seguía despierta, mirando el colgante. Sentía algo nuevo en su interior, una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que el peligro no había pasado, pero también comprendía que algo la mantenía firme. Quizá el mismo espíritu que hacía que Nakoa no temiera hacia a nadie. Días después, la nieve comenzó a derretirse. El agua corría libremente por los arroyos, y la tierra olía a vida. Nakoa trabajaba desde el amanecer, construyendo una empalizada alrededor de la casa. Isabela le ayudaba a clavar los postes, mientras Carmen vigilaba desde la colina. Entre martillazo y martillazo, los dos apenas hablaban. Pero había una armonía nueva entre ellos, una alianza silenciosa. En un momento de pausa, Isabela lo miró. ¿Por qué sigues ayudándome?, preguntó. Nakoa dejó el martillo y la observó con calma. Porque cuando te vi en aquella iglesia, supe que estabas luchando contra más que la vergüenza. Luchabas contra todo lo que el mundo decía que no podías ser. Ella bajó la mirada. ¿Y tú? ¿Contra qué luchas? Él sonrió apenas. Contra el olvido. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre las montañas, Isabela comprendió que la historia que los unía era más grande que su miedo. La guerra con Salazar no había terminado, pero algo había cambiado dentro de ella. Ya no se veía como una víctima, sino como una parte viva de aquella tierra salvaje y libre.
En el horizonte, una línea de humo se elevaba desde el sur. Nakoa la vio también. «Ya vienen», dijo en voz baja. Isabela respiró hondo, tocando el colgante sobre su pecho. El capítulo siguiente mostrará el enfrentamiento con los hombres de Salazar y cómo, en medio del peligro, Isabela descubrirá su verdadero valor y el vínculo inquebrantable que la une a Nakoa. El humo se levantaba desde el sur, delatando la llegada de los hombres de Salazar. Desde la colina, Nakoa observaba con el rostro inmóvil, mientras el viento frío agitaba las plumas de su cabello trenzado. A su lado, Isabela sostenía el colgante que él le había dado. No temblaba. Había pasado el tiempo del miedo. Lo que ahora sentía era un fuego distinto, una mezcla de valor y destino. «Son 5», dijo Nakoa con voz baja. «Vienen con armas y un carro. No buscan hablar». «Entonces, no hablaremos», respondió ella. Carmen, detrás de ellos, tragó saliva. «¿No podemos huir hacia el norte? Hay caminos». «No», interrumpió Nakoa. «Si huimos, volverán con más hombres. Si resistimos hoy, no regresarán». Pasaron las horas preparando el terreno. Nakoa colocó trampas entre los matorrales y reforzó la empalizada. Isabela se encargó de llenar cántaros con agua, reunir comida y esconder a Carmen en el sótano. El aire estaba cargado de tensión. El sol comenzó a caer, tiñendo el valle de tonos naranjas. En la distancia, el eco de los cascos retumbó como un trueno. «Ya vienen», dijo Nakoa, tomando su arco. Isabela se colocó detrás de una ventana rota, con una escopeta vieja entre las manos. Nunca había disparado, pero la sostuvo como si fuera parte de ella. Su respiración era lenta, sus ojos firmes. Los jinetes aparecieron entre la polvareda. Salazar iba al frente, con su chaqueta reluciente, los ojos brillando de rabia. «¡Nakoa!», gritó desde el camino. «Entrégame a la mujer y te dejaré vivir». El silencio que siguió fue largo. Entonces, desde la puerta, Nakoa respondió. «No es mía para entregarla, pero tú tampoco tienes derecho a tocarla». Un disparo rompió el aire. La bala rozó el marco de la ventana. Isabela se sobresaltó, pero no gritó. Nakoa, con un movimiento fluido, lanzó una flecha. El proyectil silbó en el aire y se clavó en el sombrero de uno de los hombres, derribándolo del caballo. «¡Fuego!», gritó Salazar. El tiroteo comenzó. Las balas impactaban contra la madera, levantando astillas. Nakoa se movía con agilidad, disparando desde las sombras. Isabela, siguiendo su instinto, apretó el gatillo por primera vez. El estruendo la ensordeció, pero vio como uno de los atacantes caía del caballo. El corazón le latía con fuerza, pero no sintió culpa. La batalla duró minutos que parecieron eternos. El humo cubría el aire. Carmen, escondida en el sótano, rezaba entre lágrimas. Afuera, el rugido del viento se mezclaba con el sonido del fuego cruzado. De pronto, un caballo se abalanzó contra la empalizada, derribándola. Salazar entró, pistola en mano. «Te lo advertí, Apache», rugió. Nakoa salió a su encuentro. Se lanzaron el uno contra el otro, rodando sobre el suelo. El arma cayó a un lado. Los dos hombres forcejearon entre golpes y tierra. Isabela corrió hacia la escopeta, pero una bala silbó cerca de su oreja. Gritó, se agachó y disparó al azar. El sonido retumbó y el silencio volvió de golpe. Cuando levantó la vista, vio a Nakoa sobre Salazar, sosteniendo una piedra. «¡No!», gritó ella. Él se detuvo, jadeando, con el rostro manchado de polvo y sudor. La mirada del apache era de pura furia, pero también de control. Lentamente soltó la piedra. «No ensuciaré la tierra con su sangre», dijo con voz ronca. Salazar, herido, retrocedió tambaleante. «Esto no ha terminado». Nakoa le apuntó con el arco.
Sí lo ha hecho. Vuelve a Sanumo y diles que la vergüenza ya no vive aquí. El hombre, derrotado, se dio media vuelta y huyó. Los soldados, viendo a su líder escapar, lo siguieron. El sonido de los cascos se perdió entre los árboles. El silencio después de la batalla fue ensordecedor. El aire olía a humo y metal. Isabela dejó caer la escopeta. Sus manos temblaban. Lo hicimos, susurró, sin creerlo del todo. Nakoa asintió, respirando con dificultad. Sí, pero esto no termina con una victoria. Termina cuando encuentres tu propia voz. Carmen salió del sótano, llorando. Creí que moriríamos, dijo abrazando a Isabela. Morimos muchas veces antes de hoy, respondió ella, con una calma que sorprendió incluso a Nakoa. Pasaron los días. El valle volvió a respirar. Las heridas cicatrizaron. Nakoa y Isabela reconstruyeron la empalizada, sembraron de nuevo el huerto y enterraron las armas bajo la tierra. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, Isabela se sentó junto al río. El agua corría clara, reflejando los tonos dorados del cielo. En su mano sostenía el colgante. «¿Qué harás ahora que todo ha terminado?», preguntó Nakoa, acercándose. Ella sonrió suavemente. «Aprenderé a vivir sin miedo. ¿Y tú? ¿Seguirás solo?». Él la miró, serio. «No estoy solo si la tierra sigue hablando conmigo, pero quizás no deba ser la única que me hable». Sus miradas se cruzaron. Había algo nuevo allí, algo que no necesitaba palabras. Esa noche, celebraron alrededor del fuego. Carmen preparó pan con maíz, Nakoa contó historias de su pueblo, e Isabela rió por primera vez desde que lo conocía. La montaña parecía escucharlos, complacida. Pero mientras el fuego se consumía lentamente, un pensamiento cruzó la mente de Isabela. «¿Y si Salazar regresa con más hombres?», preguntó en voz baja. Nakoa miró el horizonte oscuro. «Entonces la montaña volverá a levantarse, pero no solo conmigo, contigo también». Isabela asintió. Sabía que la paz era frágil, pero por primera vez no le importaba. Había encontrado su lugar y no pensaba perderlo. Al amanecer, las nubes se disiparon. El valle amaneció tranquilo. Nakoa salió a revisar el campo. Isabela lo siguió, pero al llegar al borde del sendero, algo la detuvo. Un rastro de humo distante, apenas visible. No era de su chimenea, era más al sur. Ella lo miró, y él comprendió sin palabras. «El mundo no descansa», dijo él. «Ni nosotros», respondió ella. El siguiente capítulo mostrará cómo, tras la aparente victoria, una nueva amenaza obligará a Nakoa e Isabela a tomar una decisión que cambiará para siempre sus vidas y el futuro de su pueblo. El amanecer llegó con un aire extraño, tibio y silencioso. El humo que habían visto el día anterior se había disipado, pero el presentimiento permanecía, como una sombra que no abandonaba el valle. Nakoa había salido temprano, siguiendo las huellas frescas que cruzaban el bosque. Isabela se quedó en la casa, alimentando el fuego y preparando pan. Carmen, aún intranquila, observaba el horizonte por la ventana. «No confío en ese silencio», murmuró. «Es demasiado limpio, como si el mundo contuviera la respiración». Isabela asintió. «Nakoa también lo siente. No diría nada, pero lo conozco. Cuando calla más de lo habitual, algo viene en camino». El sonido de pasos interrumpió la conversación. Nakoa apareció en el umbral, con el rostro serio. «No es Salazar», dijo, dejando el arco sobre la mesa. «Son forasteros, 3 carretas, con mujeres y niños. Parecen refugiados». «¿Refugiados?», repitió Carmen alarmada. «¿De qué?». «Del hambre», respondió él. «Y de los hombres que gobiernan Sanumo». A media mañana, los viajeros llegaron al valle.
Eran familias exhaustas, cubiertas de polvo. Algunos llevaban mantas rotas, otros apenas un burro con lo indispensable. Un anciano se adelantó y saludó con respeto. «Nos dijeron que aquí vivía un hombre apache que no entregaba a nadie», dijo. «Buscamos un lugar donde plantar, solo eso». Nakoa lo miró con atención. Había cicatrices de trabajo en sus manos y los ojos cansados de quien había visto demasiada injusticia. «La tierra aquí es dura, pero generosa con quien la respeta», respondió. «Pueden quedarse si ayudan a cuidarla». Los rostros se iluminaron. Isabela salió con una olla de agua caliente y pan recién hecho. Las mujeres la miraban con sorpresa. No esperaban hospitalidad en un lugar tan aislado. Una de ellas, de cabello negro y piel morena, tomó su mano. «Gracias, señora. Que el cielo te devuelva lo que das». Isabela sonrió. Por primera vez no se sintió la rechazada, ni la esposa del apache. Se sintió útil, parte de algo más grande. Durante los días siguientes, el valle cobró vida. Los hombres construyeron chozas, las mujeres sembraron maíz junto al río, y los niños corrían entre los árboles, riendo. Carmen, aunque al principio desconfiaba, terminó ayudando en el pozo y enseñando a las mujeres a hacer pan como en Sanumo. Pero no todo era paz. Una tarde, mientras Nakoa reparaba el techo de un granero, Isabela lo vio detenerse y mirar hacia las colinas. «¿Qué ocurre?», preguntó. «Los forasteros trajeron consigo más que hambre», dijo él, bajando la voz. «Los hombres de Salazar siguen sus pasos». El corazón de Isabela se encogió. «¿Quieres decir que vendrán de nuevo?» «Sí», respondió él con gravedad. «Y esta vez no buscan solo venganza, buscan control. Quieren las tierras, el agua, todo». Esa noche reunió a los hombres del valle alrededor del fuego. «No somos soldados», dijo uno de ellos. «No tenemos armas». «No las necesitan», replicó Nakoa. «La tierra nos protegerá si sabemos escucharla». «¿Y si no basta?», preguntó otro. El apache levantó la mirada, seria y firme. «Entonces seremos nosotros quienes la defendamos, con las manos, con el corazón». Al amanecer, Isabela subió a la colina donde la nieve se había derretido del todo. Desde allí, vio los campos nuevos que los refugiados habían sembrado, y comprendió la magnitud de lo que estaba en juego. Nakoa se le unió en silencio. «Cuando llegué aquí, solo quería esconderme», dijo ella. «Pero ahora entiendo lo que haces. No solo me salvaste, me enseñaste a quedarme de pie». Él la miró, con una calma que parecía venir del viento mismo. «Nadie salva a nadie», respondió. «Solo nos recordamos mutuamente lo que ya somos». Los dos quedaron en silencio, contemplando el valle. El sol salía lentamente, bañando la tierra en tonos dorados. Parecía un paraíso, pero ambos sabían que esa belleza era frágil. Días después, el peligro se hizo real. Un mensajero llegó corriendo desde el bosque, jadeante. «¡Salazar está de regreso!», gritó. «¡Trae más hombres y cañones!». El pánico se extendió. Los refugiados comenzaron a empacar sus pocas pertenencias. Carmen corrió hacia Isabela. «Debemos irnos. No podemos enfrentarnos a eso». Pero Isabela negó con la cabeza. «Si huimos otra vez, nunca dejaremos de hacerlo. Este valle es nuestro ahora». Buscó a Nakoa. Lo encontró preparando el caballo, colocando flechas en una alforja. «¿Qué harás?», preguntó ella. «Iré al encuentro de Salazar antes de que llegue aquí. Si puede evitarse la guerra, lo intentaré. Y si no, entonces la montaña decidirá». Isabela lo miró con el corazón apretado. «Déjame ir contigo». Nakoa negó suavemente. «No, si caigo, tú serás la voz que quede». Le entregó el colgante que antes había sido suyo. «Guárdalo.
Ahora te pertenece a ti. Antes de partir, él montó su caballo y la miró por última vez. Cuando el sol llegue al centro del cielo, si no he vuelto, lleva a la gente hacia el norte. Isabela asintió, con lágrimas contenidas. Volverás, dijo, aunque su voz temblaba. Nakoa sonrió apenas, una sonrisa triste y valiente. Si no lo hago, que el viento te diga que te amé con cada respiración. El caballo se alejó entre el polvo y la luz del amanecer. Isabela lo siguió con la mirada hasta que desapareció detrás de las colinas. Carmen se acercó, temblando. ¿Y si no regresa? Isabela apretó el colgante contra el pecho. Entonces iré por él. El capítulo siguiente mostrará el encuentro entre Nakoa y Salazar en las montañas. Un enfrentamiento donde la fuerza se pondrá a prueba frente al honor, y donde Isabela deberá elegir entre obedecer el miedo o seguir el llamado del corazón que la une a Nakoa. El sol ascendía lentamente sobre la Sierra Madre, tiñendo las montañas de un rojo encendido. Nakoa avanzaba por el sendero estrecho con su caballo, sintiendo el aire helado golpear su rostro. Detrás, el rumor del río era un recordatorio del valle que dejaba atrás, su hogar, su gente y ella. La figura de Isabela permanecía fija en su mente, con el colgante entre las manos y la mirada resuelta. No quería admitirlo, pero sabía que aquella mujer había cambiado el ritmo de su vida como el viento cambia la dirección del fuego. El camino hacia Sanumo era largo y peligroso. Entre los árboles, los ecos del pasado parecían seguirlo. Había luchado antes, había visto morir a los suyos, pero nunca había sentido tanto miedo como ahora. Miedo a perder lo que acababa de aprender a amar. Mientras tanto, en el valle, la tensión crecía. Los refugiados trabajaban en silencio, escondiendo a los niños y almacenando provisiones. Carmen caminaba de un lado a otro, impaciente. «Debimos detenerlo», decía una y otra vez. «Él no puede enfrentarse solo a ese demonio». Isabela, en cambio, permanecía tranquila, observando el horizonte. «Nakoa no camina hacia la muerte», respondió. «Camina hacia su destino». Sus palabras sorprendieron incluso a ella. Había algo en la forma en que el apache enfrentaba la vida que la había contagiado. Una certeza serena, una fe que no necesitaba religión. Carmen la miró con desesperación. «¿Y si no vuelve?» Isabela apretó el colgante sobre su pecho. «Entonces iremos por él, pero no sin planearlo». Durante la tarde, reunió a los hombres del valle y trazó un mapa rudimentario sobre la tierra. «Si el ejército llega hasta aquí, no tendremos salida», explicó. «Pero si los interceptamos antes, cerca del paso del Águila, podemos ganar tiempo». Los hombres se miraron entre sí. «¿Estás diciendo que debemos luchar?», preguntó uno. «Estoy diciendo que debemos vivir», replicó ella. El fuego de su voz encendió algo en el grupo. Por primera vez, Isabela no era vista como la esposa del apache, sino como una líder. En las montañas, Nakoa acampó al caer la noche. Encendió una pequeña fogata y se sentó frente a ella, mirando el fuego danzar. De pronto, escuchó pasos. Levantó el arco, pero una voz femenina rompió el silencio. «Baja el arma, Nakoa. Soy yo». Isabela emergió entre los árboles, con el cabello suelto y el rostro cubierto de polvo. «¿Qué haces aquí?», preguntó él, incrédulo. «No podía quedarme esperando. Si mueres, quiero estar contigo. Si vives, quiero ser parte de lo que defiendes». Nakoa suspiró, sin poder ocultar la mezcla de ira y admiración que sentía. «Eres más terca que el viento», dijo, con una sonrisa leve. «Aprendí del mejor». Ambos compartieron un silencio lleno de significado. Esa noche no durmieron. Se quedaron observando el fuego
y hablando de la vida antes del dolor, de los sueños que aún se atrevían a tener. «Cuando termine todo esto», dijo Isabela, «quiero construir una escuela en el valle, para los niños, para que aprendan a leer y no tengan que vender su dignidad». Nakoa la miró fijamente. «Entonces no estás huyendo de tu pasado, lo estás transformando». Al amanecer, llegaron al paso del Águila, un punto estrecho entre dos riscos. Desde allí se divisaba el camino por donde Salazar debía pasar con sus hombres. Nakoa tendió una emboscada, colocó piedras sueltas sobre el borde y escondió trampas entre la maleza. «Cuando entren en el desfiladero, empujaremos las rocas», explicó. «¿Y si son demasiados?», preguntó ella. «Entonces el viento decidirá». El sonido de los cascos se escuchó a lo lejos. Los soldados avanzaban confiados, con las banderas ondeando. Salazar, al frente, llevaba el rostro altivo de quien se sabe poderoso. «¡Apaches!», gritó uno de los hombres al divisar movimiento entre los árboles. Antes de que pudieran reaccionar, Nakoa empujó la roca más grande. El estruendo fue ensordecedor. Polvo y piedras cayeron sobre la columna, desatando el caos. Los caballos relincharon, los hombres gritaban. Isabela aprovechó para disparar. No sabía si acertó, pero su valentía encendió el momento. Los soldados respondieron al fuego, y las balas silbaron entre los árboles. Nakoa corrió cuesta abajo, ágil como un lobo. Luchó cuerpo a cuerpo con los hombres que lograron subir, usando un cuchillo corto y una lanza improvisada. El combate fue feroz. Uno de los soldados lo alcanzó en el brazo, pero él no se detuvo. Isabela bajó detrás de él, cubriéndolo como pudo. Salazar emergió entre el humo, furioso. «¡Eres un salvaje maldito!», rugió, apuntándole con su arma. Nakoa se giró justo a tiempo para evitar el disparo, y la bala rozó su costado. Isabela gritó su nombre. Sin pensar, se lanzó sobre el agresor. Golpeó a Salazar con una piedra, lo suficiente para hacerle soltar el arma. Nakoa aprovechó y lo derribó. El teniente cayó al suelo, jadeando. El apache lo apuntó con su lanza. «Te di una oportunidad». Salazar escupió sangre y rió con desprecio. «Mátame, y te convertirás en lo que ellos dicen que eres». Nakoa lo observó unos segundos, y luego bajó el arma. «No necesito matarte para ganar. La tierra lo hará por mí». Lo dejó allí, herido y humillado. Luego tomó la mano de Isabela. «Tenemos que irnos, el resto volverá». Huyeron entre los árboles hasta el valle, donde el sol se escondía ya tras las montañas. Los refugiados los esperaban ansiosos. Cuando vieron llegar a Nakoa herido pero vivo, corrieron hacia ellos con gritos de alivio. Carmen abrazó a Isabela, llorando. «Pensé que no los volvería a ver. Todavía queda camino», respondió ella. «Pero lo peor ha pasado. Esa noche, el valle entero celebró. Encendieron hogueras, cantaron y dieron gracias a los espíritus de la montaña. Nakoa, sentado junto al fuego, dejó que Isabela limpiara su herida. «No soy buena curandera», dijo ella con una sonrisa. «Eres mejor que eso», respondió él. «Eres el alma de esta tierra». Ella lo miró con ternura. «¿Y tú?». «Yo solo soy el guardián que la protege». El silencio los envolvió, pero no era vacío. Era una promesa que latía entre sus corazones. Cuando todos dormían, Nakoa se levantó y miró el cielo estrellado. Sabía que la batalla había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. No una guerra de armas, sino de memoria y justicia. Al girarse, vio a Isabela de pie junto al fuego. «¿No puedes dormir?», preguntó ella. «No», respondió él. «Estoy pensando en el mañana». «Entonces pensémoslo juntos», dijo ella, acercándose. Él tomó su mano,
y bajo el cielo de la Sierra Madre, por primera vez, el guerrero y la mujer encontraron paz en medio del silencio. El capítulo siguiente mostrará cómo la noticia de la rebelión llega a Sanumo y provoca consecuencias inesperadas, mientras Isabela y Nakoa deben decidir si permanecer ocultos o revelar al mundo lo que construyeron juntos. El amanecer trajo consigo una calma engañosa. Sobre el valle, el aire olía a tierra húmeda y a promesa de lluvia. Nakoa, de pie frente a la casa, observaba el horizonte con el ceño fruncido. Desde la noche anterior, un grupo de hombres había salido hacia Sanumo para confirmar si el ejército se retiró definitivamente. Sin embargo, aún no regresaban. Isabela salió al umbral envuelta en una manta. «No has dormido», dijo suavemente. Él no respondió de inmediato. El silencio no siempre es paz. A veces es la montaña conteniendo el aliento antes de gritar. Sus palabras helaron el aire entre ambos. Ella se acercó, poniéndose frente a él. «No puedes vivir esperando la próxima batalla. El valle está vivo, los niños juegan, la gente ríe. ¿No lo ves?» Nakoa giró la cabeza hacia el horizonte. «Eso mismo teme Salazar», murmuró. «Que el valle demuestre que no necesita sus leyes». A media mañana, Carmen llegó corriendo desde el sendero. Su respiración era agitada, el rostro cubierto de polvo. «Han capturado a 2 de los nuestros», gritó antes de perder el aliento. Nakoa la sostuvo por los hombros. «¿Dónde?» «En el paso del río. Hombres de uniforme, con insignias nuevas. No es Salazar, pero son su reemplazo». Isabela sintió un escalofrío. «¿Reemplazo?» «El gobierno envió un nuevo comandante», explicó Carmen. «Dicen que viene con órdenes de pacificar la región». Nakoa apretó los puños. «¿Pacificar?», repitió con ironía amarga. «Así llaman a robar lo que no les pertenece». El Consejo del Valle se reunió esa misma tarde. Los hombres hablaban entre murmullos. Algunos querían huir, otros querían resistir. Isabela levantó la voz. «No podemos volver al miedo. Este lugar no es solo tierra, es hogar, y los hogares se defienden con dignidad, no con desesperación». Su voz resonó sobre el murmullo. Nakoa la miró con orgullo contenido. «Si vienen», añadió él, «los recibiremos como iguales, no como enemigos. Si nos atacan, entonces que la tierra decida su justicia». El plan fue simple: esconder a los niños y mujeres en las cuevas del norte, reforzar los caminos y preparar señales de humo. 3 días después, un destacamento militar llegó al valle. No eran más de 20 hombres, pero su actitud era la de quienes se creen dueños de todo lo que pisan. Al frente iba el capitán Rojas, un hombre joven, de mirada fría y sonrisa cortante. «Así que aquí se refugian los rebeldes», dijo, desmontando del caballo. «Un apache y una mujer que dicen ser su esposa». Nakoa avanzó unos pasos, tranquilo. «Aquí no hay rebeldes, solo gente que trabaja la tierra». Rojas sonrió con arrogancia. «La tierra pertenece al gobierno, y el gobierno decide quién puede vivir en ella». Isabela dio un paso al frente. «La tierra pertenece a quien la cuida, no a quien la firma». El capitán la miró con una mezcla de burla y curiosidad. «Tú debes ser la mujer de la que tanto se habla en Sanumo, la novia que fue rechazada y luego se escondió con un salvaje. ¡Qué historia tan pintoresca!». Nakoa dio un paso más, pero Isabela lo detuvo con un gesto. «No necesito que me defiendan», dijo, firme. «Ya lo hice el día que todos me dieron la espalda». El silencio fue tan tenso que incluso los soldados dejaron de moverse. Rojas soltó una carcajada seca. «Tienen 2 opciones, entregar el valle y marcharse al norte, o quedarse y ser arrestados por sedición». Nakoa lo observó, con los ojos como piedras. «Entonces arresta también a las montañas.
porque ellas no se moverán. El capitán alzó la mano. 2 soldados se adelantaron, pero antes de que pudieran tocar a nadie, un silbido cortó el aire. Desde la colina, una señal de humo se elevó. Era el aviso del pueblo. Los refugiados aparecieron entre los árboles, armados con herramientas, palos y flechas improvisadas. Eran campesinos, pero su mirada no temblaba. Rojas retrocedió un paso. ¿Van a luchar contra el ejército? Contra la injusticia, respondió Isabela. El enfrentamiento fue breve pero intenso. Los soldados dispararon, pero el terreno no estaba de su lado. Las piedras rodaban desde las alturas, los animales se soltaron de los corrales creando confusión. Los hombres de Rojas se desorganizaron. Nacoa desarmó a uno de los soldados y le arrebató la espada. No atacó, solo bloqueó su paso. «¡No somos tus enemigos!», gritó. «Somos el eco de lo que te hicieron olvidar, el respeto». El capitán, viendo a sus hombres caer en el caos, ordenó la retirada. «Esto no ha terminado», rugió mientras montaba su caballo. «Volveré con más hombres». El eco de sus palabras se perdió entre los árboles. Cuando todo terminó, el valle quedó en silencio. Había heridos, pero nadie muerto. Las mujeres lloraban de alivio. Los niños salían de sus escondites. Isabela buscó a Nacoa entre la multitud. Lo encontró en el borde del río, mirando el agua correr. «Ganamos», dijo ella. Él negó con la cabeza. «Hoy, sí, pero mañana volverán». Ella se acercó y le tocó el hombro. «Entonces mañana estaremos más fuertes». Nacoa la miró con ternura, con ese respeto profundo que nunca había sentido por nadie. «Tú hablas como si ya fueras de esta tierra», dijo. «Lo soy. Tú me enseñaste a escucharla». Ambos permanecieron en silencio, observando el atardecer. El cielo ardía en tonos rojos y dorados, como si el mundo se preparara para renacer. Esa noche, alrededor del fuego, la gente del valle cantó por primera vez desde la llegada del invierno. Los niños bailaron y Carmen, con lágrimas en los ojos, abrazó a Isabela. «Nunca creí ver esto», susurró. «Nunca pensé que el dolor pudiera transformarse en fuerza». «A veces el dolor es el único maestro que nos queda», respondió ella. Nacoa se acercó y se sentó junto a ellas. «Mañana partiremos a Sanumo», dijo con calma. «Debemos hablar con el pueblo. Si ellos se levantan también, el gobierno no podrá callarnos». Isabela lo miró, sorprendida. «¿Volver allí? ¿Después de todo?» «Sí», respondió él. «No podemos construir libertad en el silencio». Mientras el fuego se extinguía lentamente, Isabela levantó la vista hacia las estrellas. Recordó la iglesia, el vestido rojo, las risas crueles, la humillación, y sintió que todo había valido la pena si la había llevado hasta aquel momento. Ahora sabía que no era la muchacha rechazada de Sanumo. Era la voz del valle, una mujer que aprendió a no agachar la cabeza. Nacoa tomó su mano. «Mañana regresaremos donde comenzó todo, no para pedir perdón, sino para enseñarles lo que es el respeto». Ella asintió. «Entonces mañana el pasado nos verá regresar». Y mientras el fuego moría, la montaña susurraba entre el viento una promesa de renacimiento. El siguiente capítulo mostrará el regreso de Nacoa e Isabela a Sanumo, donde el pueblo entero será testigo de su transformación y del poder del perdón, cerrando el ciclo entre humillación, dignidad y amor verdadero. El amanecer sobre Sanumo tenía un color distinto aquel día. No era el rojo de la ira ni el gris del miedo. Era un dorado tibio, como si el cielo quisiera ofrecer un nuevo comienzo. El polvo del camino se levantaba bajo los cascos del caballo de Nacoa, que avanzaba con paso firme. A su lado, Isabela caminaba despacio, con el rostro cubierto por un velo sencillo.
No llevaba el vestido rojo del pasado, sino uno de lino claro, el color de la paz. Atrás, un grupo de hombres y mujeres del valle los seguía en silencio. No venían a desafiar ni a humillar, venían a ser vistos, a reclamar su dignidad con la frente en alto. El pueblo despertaba lentamente. Desde las ventanas, los curiosos se asomaban. Algunos recordaban aquel día en la iglesia, cuando la muchacha había sido rechazada como si fuera una maldición. Nadie podía creer que ahora regresara acompañada del hombre apache que desafió la vergüenza del mundo. Nacoa detuvo el caballo frente a la iglesia. El mismo edificio donde comenzó todo se alzaba igual, pero el aire era otro. Isabela lo miró, con el corazón latiendo fuerte. «No pensé que volvería a ver este lugar», dijo. «No es el lugar lo que duele», respondió él. «Es la memoria, pero la memoria también puede curarse». Dentro del templo, el padre Luis los esperaba. Había envejecido, y su voz era más débil, pero al verlos, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hija mía», susurró, «pensé que la vergüenza te había hecho huir para siempre». Isabela sonrió con dulzura. «Huí del desprecio, no de Dios, y hoy vuelvo, no a pedir perdón, sino a agradecer». El sacerdote bajó la cabeza. «Yo también te fallé», admitió. «Debí detener aquella humillación. No tuve el valor». Nacoa colocó una mano sobre su hombro. «El valor no nace del momento», dijo. «Nace del cambio que viene después». El sacerdote asintió, emocionado. Cuando salieron, una multitud se había reunido en la plaza. El capitán Rojas, el nuevo comandante, estaba allí también, observando desde la distancia. Parecía confundido, incapaz de entender por qué aquel pueblo, una vez temeroso, ahora los recibía con respeto. Una mujer del mercado fue la primera en hablar. «Isabela, ¿de verdad eres tú?» Ella asintió. «Sí, sigo siendo la misma, pero aprendí a mirar distinto». Un murmullo recorrió la plaza. La gente comenzó a acercarse. Un niño pequeño, con la inocencia de quien no conoció los prejuicios, preguntó: «¿Y él? ¿Es tu esposo de verdad?» Isabela miró a Nacoa y luego respondió con una sonrisa: «Sí, es mi esposo, el que me enseñó que el valor no se viste con vestidos bonitos ni se mide con peso. Se mide con el alma». La sinceridad de su voz atravesó el aire. Las mujeres mayores se miraron entre sí, algunas avergonzadas, otras con lágrimas en los ojos. Una de ellas, la tía que la había criticado más, se acercó lentamente. «Te juzgué, hija. Creí que tu destino era una vergüenza para la familia. Pero hoy veo que fuiste la única que tuvo el valor de vivir de verdad». Isabela la abrazó sin rencor. «No hay vergüenza en ser quien somos», susurró. «La vergüenza está en no cambiar». El capitán Rojas avanzó entre la multitud, serio, sin su habitual arrogancia. «Recibí órdenes de traerlos de vuelta», dijo con voz firme. «Pero lo que encontré no son fugitivos, sino un pueblo vivo». Hizo una pausa, mirando a Nacoa. «El gobierno no entenderá esto. No entiende la tierra ni el espíritu». «Entonces, que aprenda», respondió el apache. «La paz no se firma con tinta, se cultiva con respeto». El capitán asintió, bajando la mirada. «Haré lo que pueda para mantenerlos libres, pero deben prometerme que no usarán las armas otra vez». Nacoa lo miró de frente. «Prometo que las montañas no disparan contra quien viene en paz». El oficial dio media vuelta y se marchó, dejando tras de sí un silencio lleno de alivio. Los días siguientes fueron de reconciliación. Los hombres del valle ayudaron a reconstruir el mercado. Las mujeres enseñaron a los niños a sembrar. La noticia de la unión entre el apache y la muchacha de Sanumo se esparció por toda la región, no como un escándalo, sino como una leyenda de esperanza.
El padre Luis, conmovido, pidió celebrar una ceremonia de renovación. No para casarlos de nuevo, dijo, sino para bendecir lo que ya existe. La plaza se llenó de flores. Nacoa e Isabela se miraron frente al altar. El sacerdote levantó las manos. La unión de ustedes no nació del lujo, sino del valor. Que su amor siga siendo el puente entre dos mundos que aprendieron a escucharse. El viento sopló con fuerza, moviendo los velos y las cintas. Los niños aplaudieron, las mujeres lloraron, los hombres sonrieron en silencio. Isabela tomó la mano de Nacoa. Cuando todo comenzó, dijo ella, pensé que el destino me estaba castigando, pero ahora sé que solo me estaba llevando hasta ti. Él la miró con ternura infinita, y yo creí que mi vida era un eco del pasado, hasta que escuché tu voz y comprendí que el eco era futuro. Se abrazaron mientras el cielo, azul y limpio, parecía bendecirlos con su claridad. Con el paso de los meses, el valle y Sanumo comenzaron a mezclarse. Los colonos y los apaches compartían semillas, historias y cantos. La frontera entre ellos y nosotros se volvió invisible. Una mañana, Nacoa enseñaba a los niños a montar a caballo. Isabela observaba desde la colina, con Carmen a su lado. «Nunca imaginé esto», dijo Carmen con lágrimas en los ojos. «Un pueblo que una vez se reía de ti, ahora te escucha». Isabela sonrió. «No me escuchan a mí. Escuchan lo que todos llevamos dentro cuando dejamos de tener miedo». En ese instante, un águila surcó el cielo, planeando sobre el valle. Su sombra cruzó a Nacoa, que levantó la vista y levantó una mano hacia el cielo. Isabela lo contempló, con una paz nueva en su corazón. Ya no era la muchacha humillada, ni la esposa del extranjero. Era parte del viento, de la tierra, de la historia. Esa noche, cuando el sol se escondía tras las montañas, se reunieron una vez más junto al fuego. El valle brillaba con pequeñas luces, como un cielo reflejado en la tierra. Nacoa se sentó junto a ella. «¿Crees que algún día nos olvidarán?», preguntó. Isabela apoyó su cabeza en su hombro. «No lo sé, pero incluso si lo hacen, el valle seguirá hablando por nosotros. Cada piedra, cada semilla recordará lo que hicimos». Él asintió. «Entonces ya somos parte de la tierra». Y mientras las estrellas aparecían una a una, Isabela cerró los ojos, escuchando el susurro del viento. Era la misma voz que la había acompañado desde aquel día en la iglesia, la voz que le decía que toda humillación puede convertirse en fuerza y que ningún amor nacido del respeto muere jamás. La montaña guardó silencio, como un testigo satisfecho. Y así, entre la luz del fuego y el canto del río, terminó la historia de Isabela y Nacoa, dos almas que enseñaron al mundo que la dignidad, cuando se defiende con amor, es capaz de curar incluso las heridas más profundas. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.